son las leucemias crónicas, ¿no es cierto? Así como las leucemias agudas son de estirpe mieloide y son de estirpe linfoide. Y entonces, ¿qué significa? De vuelta, es un proceso, ¿no es cierto?, mieloproliferativo, donde se transformó la célula más inmadura que yo les hice acá en una célula leucémica por algunos de las noxas que habíamos mencionado que son capaces de provocar, así como leucemias agudas, también pueden provocar las leucemias crónicas. Entonces, desconocemos cuál es la etiología fundamentalmente, y una de las cosas que nosotros tenemos que ver, que si bien lo que se expresa en la sangre es un aumento de los glóbulos blancos solamente, también esta alteración genética que nosotros observamos en las células mieloides va a afectar a los glóbulos rojos, va a afectar a las plaquetas, va a afectar a los linfocitos B y menos frecuente a los linfocitos T. Lo que significa fundamentalmente que la lesión está en la célula más inmadura, porque si ustedes recordarán, la célula más inmadura es la que da lugar al estirpe mieloide y al estirpe linfoide. Y si toda la progenie tiene, digamos, alteraciones genéticas compatibles con una leucemia, quiere decir que la célula más afectada está bien arriba en la hematopoiesis, o sea que es la stem cell o célula precursora, ¿no es cierto?, más inmadura. Por eso es que lo observamos en todos los elementos. Y acá, no sabía que estaba esta diapositiva que nos aclara, digamos, todo. Esta es la célula más inmadura, ¿no es cierto?, la célula totipotencial que se le llama, que es la que va a dar lugar a todas estas células, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos maduras. Va a ser una célula mieloide y va a ser la célula linfoide. Cuando hablemos de leucemia linfoide, va a estar alterada fundamentalmente esta célula, la leucemia linfoide crónica, y nos va a dar alteraciones de todas estas células. Cuando hablemos de la mieloide, va a estar afectada a veces esta célula y a veces esta célula. Cuando tenemos afectadas las células T, ¿cuál será la que está afectada de las dos células que yo les mencioné? Linfoide. Esta, ¿no es cierto?, la célula totipotencial o multipotente también, como la llaman. Entonces, esta es la célula porque va a dar las alteraciones genéticas que vamos a observar en la linfoide y en la mieloide. Cuando no observamos en la célula linfoide, está afectada esta célula un poquito más madura. Estas células son las que nosotros usamos para el trasplante de médula ósea. Nosotros separamos de la persona del dador histocompatible esta célula, la guardamos en una bolsita y luego se la transfundimos al paciente que le vamos a hacer el trasplante de médula ósea. Esta es la célula que va a dar lugar a todas las progenies, ¿no es cierto? Entonces es la célula fundamental. Todo esto, lo demás, no interesa, simplemente esta célula es la que trasplantamos. Cuando hay una leucemia mieloide crónica, vamos a tener entonces que van a estar alterados los megacariocitos, los monocitos, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos y la progenie eritroide. Todos van a tener la característica que ustedes van a ver que ha sido el gran avance mundial de la oncología y de la medicina en general. El hecho de haber reconocido, ¿no es cierto?, que existe una célula, ¿no?, exacta. En el año 1960, Nobel y Hagenhoff descubrieron que las leucemias mielocíticas, las que son de estirpe mieloide, tenían un pequeño cromosoma. Ese cromosoma se llama cromosoma Filadelfia. Todas las leucemias tienen alteraciones citogenéticas. Lo que pasa es que no son alteraciones que se repiten en todos los pacientes con leucemia. Ellos observaron que los 6 pacientes que tenían leucemia eran capaces de tener esta alteración, este cromosoma pequeñito, que era el cromosoma 22, y este cromosoma Filadelfia, que siempre tiene que estar presente para que se haga el diagnóstico de una leucemia mielocítica crónica. No es que sea patonormónico, porque a veces se observa en algunas leucemias agudas linfoblásticas, pero en la leucemia mieloide crónica tiene que estar presente, si no, hablamos de leucemia cromosoma Filadelfia negativo. Esto fue un gran avance, un puntapié inicial
para saber, ¿no es cierto?, que había alteraciones genéticas que se repetían en los pacientes con leucemia. Y este es el trabajo que fue publicado en la revista Science, que es la revista más importante que nosotros tenemos de medicina en el mundo entero, y en el que se publicaron los casos, ¿no es cierto?, de Nobel y Hardenberg. ¿En qué consiste el cromosoma Filadelfia? Y ustedes van a decir, ¿para qué me insiste tanto en biología molecular si realmente a mí no me interesa la clínica? A ustedes les interesa la biología molecular por una sencilla razón. La leucemia mielocítica crónica fue la primera enfermedad que se demostró que tenía una alteración genética. Y segundo, que esa alteración genética fue capaz de generar investigaciones que permitían que pudiéramos usar medicamentos que son un exocet dirigido exclusivamente al punto que nosotros queremos actuar. Entonces, antes se creía que el cromosoma Filadelfia era simplemente este cromosoma, que es lo que encontró Nobel, ¿no es cierto? Pero luego, con las investigaciones y con la mejoría que nosotros tuvimos en los estudios citogenéticos, se dio cuenta que había una translocación del gen Addison, ¿no es cierto?, al BCR. Entonces, parte de este gen se iba al cromosoma 22 y una parte importante del cromosoma 22 se iba al cromosoma 9. O sea que era una translocación recíproca que se llamaba BCR-ABL. ¿Y cuál es la importancia de ese BCR-ABL? Ese BCR-ABL provoca una proteína que tiene acción tirosinquinasa que actúa sobre la proliferación de la célula. Entonces, cuando esta asociación es normal, la célula se reproduce normalmente, pero cuando tiene esta translocación y se unen estos dos locus, entonces se produce una proliferación exagerada. Tiene una ventaja proliferativa esa célula y va a ir reemplazando a todas las células de la médula ósea hasta que el 90% o 100% son células que tienen esta translocación. Tanto los elementos mieloides como eritroides, los megacaricitos y los linfocitos. Entonces, esta célula es la que le da la ventaja proliferativa a esta translocación, le da la ventaja proliferativa. Y entonces, a partir de esa translocación, se produce la proteína que va a ser capaz de producir la leucemia, aumentar la proliferación. Entonces, ¿qué ha hecho la biología molecular? La biología molecular ha usado pequeñas moléculas que tienen por objetivo bloquear este BCR-ABL, esta proteína. Ya ni siquiera bloquea el cromosoma, ni bloquea inespecíficamente matando a la célula como yo hago con la quimioterapia en los pacientes que tienen leucemia mieloblástica y linfoblástica. Acá no mato ninguna célula, sino voy directamente a interferir con la acción del BCR-ABL e impido, digamos, que esa proteína ejerza su poder sobre el sustrato y entre a proliferar la célula maligna. Esto no es una cosa de fantasía, aunque pudiera parecer ciencia ficción, es lo que nosotros empleamos desde hace 7 u 8 años en nuestra práctica privada en nuestro país y en los países más desarrollados del mundo para tratar las leucemias agudas. Este medicamento se llama imatinib y es el medicamento que ha desplazado a todos los medicamentos, y antes el único que tenía posibilidad curativa era un trasplante de médula ósea. Hoy este medicamento ha evitado hacer trasplantes de médula ósea innecesarios y se ha logrado una sobrevida muy grande en estos pacientes, por promedio 10 años de sobrevida en ellos. O sea que ha evitado que muchos pacientes sean trasplantados innecesariamente con la morbi-mortalidad que tienen. Entonces, yo hago el estudio citogenético y voy a detectar el cromosoma Filadelfia, como vimos ahí, ¿no es cierto?, en el estudio de Nobel, ¿no es cierto?, que lo inició inicialmente, se ve el cromosoma Filadelfia. Yo no voy a ver nada más que eso. Para ver la translocación BCR-ABL no es suficiente el estudio citogenético. Yo tengo que hacer estudios moleculares, ¿no es cierto?, y vamos a ver cuáles son los estudios moleculares. Uno de los estudios es la identificación de la translocación BCR-ABL. Ya no me interesa el cromosoma Filadelfia, sino la translocación que tiene dentro de ese cromosoma. Y eso no lo puedo ver con el microscopio. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Como esa alteración es parte de un DNA, yo creo sondas que son complementarias de ese DNA. Entonces, cuando se la pongo a la célula, en presencia de esa sonda complementaria, se va a unir a la translocación que nosotros tenemos. Si no existe translocación, va a pasar lo que tenemos en esto. Este es el BCR,
y este es el ABL, ¿no es cierto? Pero cuando existe la translocación, lo que yo voy a ver con el microscopio de inmunofluorescencia, voy a ver que están unidas el BCR con el ABL. Y entonces puedo decir que sí existe una translocación BCR-ABL. La belleza de todo esto es que yo no hace falta que haga la parte citogenética, simplemente, ¿no es cierto?, en células que no están en división, porque para tener un estudio citogenético yo tengo que tener una metafase. En esto no hace falta inducir las metafases, directamente yo sobre células que no están en división detecto este cromosoma Filadelfia. Y con esto yo hago el diagnóstico y es mucho más preciso que haciendo el estudio citogenético. Si yo hago este estudio, voy a observar que el 95% de los pacientes, el 90% de los pacientes tiene el BCR-ABL positivo. Pero hay un 5, o sea que 10% me quedarían de leucemia mielocítica, que son cromosomas Filadelfia negativos, porque yo no puedo detectar por este método ni por el estudio cromosómico. Entonces, tengo que hacer otros estudios que ya voy a investigar directamente el DNA. Y entonces estudio el de la cadena, el PCR, ¿no es cierto? Hago el PCR en estos pacientes, investigo, digamos, la molécula que a mí me interesa, la parte de la molécula de DNA que a mí me interesa, la separo, la ciclo en la cicladora de PCR y voy a detectar cantidades, digamos, minúsculas. Acá yo tengo que tener, para hacer el cromosoma, para detectar el cromosoma Filadelfia, yo tengo que tener por lo menos 5% de células en el estudio cromosómico. En este tengo que tener por lo menos el 1% de células. En cambio, cuando yo hago el PCR, esto que es una técnica de biología molecular para buscar cadenas de DNA, de DNA que yo conozco con sondas específicas, puedo detectar una célula en 100.000. Y además la velocidad con que lo hago es mucho más rápido que haciéndolo con microscopía. Entonces, de ese 10% que me quedaban de pacientes que no tenían cromosoma, que no tenían la translocación BCR-ABL, un 5% va a tener la translocación. Y el otro 5% va a ser leucemia, una variedad de leucemia mielocítica crónica, que es BCR-ABL negativo. Y esos son los verdaderos negativos que nosotros tenemos de leucemia y que no responden. Lo importante de saber si es positivo o negativo es porque por el tratamiento. Si yo tengo BCR-ABL, yo le voy a dar el tratamiento que interfiere con eso y entonces el paciente se va a mejorar, ¿no es cierto?, va a desaparecer la leucemia. Si no, tengo que usar citostáticos, que son mucho menos efectivos y que no actúan sobre la translocación, sino que actúan matando las células. O sea que además de matar las células enfermas, voy a matar las células normales. ¿Cómo se presenta generalmente la leucemia mielocítica crónica? Y bueno, en el 25 a 30% de los casos el paciente se detecta a raíz de controles laborales, a raíz de controles de rutina, ¿cierto? Y el paciente está completamente asintomático. Los pacientes que concurren a la consulta, generalmente la gran mayoría concurren porque tienen dolores en el hipocondrio izquierdo, ¿no es cierto?, por el vaso, acá dice derecho es el izquierdo, ¿cierto?, por el vaso, refieren transpiración nocturna, refieren pérdida de peso, astenia, que son mucho menos frecuentes, a veces gota, priapismo, ¿no es cierto?, y la esplenomegalia. Generalmente, las dos cosas más importantes para recordar es que son asintomáticos en un porcentaje importante, cada vez mayor, y por dolor en el hipocondrio izquierdo, por la esplenomegalia. Todos los otros síntomas son más inespecíficos y generalmente, como lo detectamos ahora tan precozmente, a raíz de que se hacen análisis más frecuentes, no tienen todas estas manifestaciones. Entonces, la astenia se presenta en el 80% de los casos, anorexia en el 70% de los casos, la pesadez abdominal por hepato y esplenomegalia, sudoración profusa, fiebre es excepcional, dolores óseos, ¿no es cierto?, por la compactación de la médula ósea, cefaleas es un número escaso, esplenomegalia es en el 80% de los casos, esplenomegalia de más de 10 centímetros, o sea que pasa el reborde del costal. Los vasos más grandes que nosotros vamos a detectar en nuestra práctica, todos los médicos en general, son las esplenomegalia de la leucemia mielocítica crónica, que a veces llegan hasta la cresta ilíaca izquierda, dolor a la presión external y hepatomegalia en el 40% de los casos. Estas son las sintomatologías
más frecuentes. Cuando hacemos el estudio de laboratorio, vamos a ver que existe, con respecto a los hematíes, una anemia que generalmente es moderada, nunca baja de 10 gramos por ciento. Existe una leucocitosis que oscila entre 50.000 y 500.000 en algunas circunstancias. La fórmula leucocitaria es lo que nosotros acabamos de referir acá. Observamos todas las progenies en la sangre periférica y una de las cosas que llama la atención al observador es la presencia de vasofilia. Cuando ustedes tienen leucocitosis con vasofilia, tienen que sospechar de que se puede tratar de una leucemia mielocítica crónica y no otro proceso. Las plaquetas generalmente están elevadas, por arriba de 250.000, llegan hasta 500.000 o más, lo que a veces causa dificultades para hacer el diagnóstico diferencial con los otros procesos mieloproliferativos. El ácido úrico, como en todas las leucemias, está elevado. La fosfatasa alcalina leucocitaria, este es un test importantísimo, está bajo. La fosfatasa alcalina leucocitaria no es la fosfatasa alcalina sérica que nosotros pedimos en los pacientes, sino que es la que detecta la presencia en los leucocitos de la fosfatasa alcalina, que cuando es positiva, nosotros podemos decir, o sea, tiene más de 25 células, o un score de 25, podemos decir que es una reacción leucemoide. Pero cuando tiene bajo, que llega hasta 0, entonces nosotros podemos decir que este paciente tiene una leucemia. Es un test barato que cuesta 2 pesos y que nos permite diferenciar entre una reacción leucemoide por un proceso de sepsis, por un proceso, farmacológico, a un proceso, ¿no es cierto?, que es leucémico. Recuerden, está bajo en la leucemia mielocítica crónica, el score de la fosfatasa alcalina, y está alto en los desórdenes mieloproliferativos y en los procesos infecciosos, y cuando tratamos a los pacientes con drogas que pueden provocar leucocitosis. Esto es menos importante, la elevación de cobalamina. La citogenética, yo ya les dije que tiene que estar presente para que no tengamos dudas, y el medulograma muestra una hiperplasia celular. Esto es lo que nosotros observamos en la sangre periférica. Podemos observar promielocitos, mielocitos, metamielocitos y granulocitos, ¿no es cierto? Esto es como si nosotros observáramos una médula ósea, prácticamente. Y la médula ósea es lo que muestra una gran cantidad de células abigarradas, un aumento de los megacariocitos, por eso es que tenemos estas células grandes, son los megacariocitos, por eso es que tenemos gran cantidad, digamos, de plaquetas en la sangre periférica. Esto es lo que aparece en la leucemia mielocítica y esto es lo que aparece normalmente en la médula ósea de una persona normal. O sea que ustedes pueden ver que existe mucha mayor cantidad de células en las leucemias promielocíticas. ¿Cuáles son los factores pronósticos? Ustedes saben que la leucemia mielocítica evoluciona en 3 fases a lo largo de la historia natural. Una es la fase crónica con la que debuta el paciente, que a veces oscila entre 2 y 3 años. Después tiene una fase acelerada, que es cuando no responde a los tratamientos que nosotros les estamos haciendo, y entonces esa fase acelerada dura 1 o 2 años o menos. Y después está la fase blástica, de crisis blástica, que es la transformación de una leucemia crónica a leucemia aguda. Y generalmente puede ser una leucemia mieloblástica aguda, pero un 25% es una leucemia linfoblástica aguda. Y dependiendo del tipo de estirpe celular que sea, es el tratamiento que nosotros vamos a hacer, como si fuera una leucemia aguda, como hemos mencionado. Entonces, los factores pronósticos de la leucemia en la fase crónica, que no es las otras 2 fases, si es mayor de 60 años, tiene un factor desfavorable. Si el vaso está 10 centímetros por debajo del reborde costal, tiene un pronóstico desfavorable. Si los blastos están en más de 3% en la sangre periférica o más del 5% en la médula ósea, es de pronóstico desfavorable. Los basófilos, les dije que era importante observarlo, cuando hay más de 7% en sangre periférica o 3% en médula ósea, es de pronóstico desfavorable, y las plaquetas de más de 700.000 es de pronóstico desfavorable en estos pacientes. Entonces, estos son los 5 ítems que hay que tener en cuenta cuando uno recibe al paciente para saber qué es lo que va a hacer y para decirle el pronóstico que tiene este paciente. Entonces, si tiene un factor pronóstico 0 o un factor pronóstico desfavorable, lo que hemos mencionado,
el pronóstico es de bajo riesgo. Si tiene dos factores de los que hemos mencionado, tiene un riesgo intermedio bajo. Si tiene tres factores, es de riesgo intermedio alto. Y si tiene cuatro factores, es de riesgo intermedio alto, ¿cierto? Y entonces acá nosotros podemos ver qué era lo que pasaba hasta antes de la época del imatinib. Cuando era de riesgo bajo, el paciente vivía más o menos 6 años de promedio y 9 años cuando recibía interferón. El que era de pronóstico intermedio vivía 3 a 4 años y 7,5 con interferón. Y el que era de pronóstico malo, de riesgo alto, vivía 2 años o menos de 2 años y 4 a 5 años con interferón. O sea que ustedes ven la importancia entonces de tener en cuenta los factores de riesgo, porque nos va a decir a la larga cuál es el pronóstico que tiene este paciente y cuánto va a sobrevivir ese paciente. Bueno, el curso esto es lo que yo les comentaba, de la fase crónica, de la fase acelerada y de la crisis blástica. Esto era realidad hasta que apareció el imatinib. Hoy con esta droga podemos inducir en un 70% de los casos remisiones completas en estos pacientes. ¿Cuándo decimos que un paciente pasó de la fase crónica a la fase acelerada? Y bueno, cuando el número de leucocitos en sangre ya no lo podemos controlar con la medicación que lo hacíamos, ¿cierto? Entonces está pasando a la fase acelerada. Cuando el tiempo de duplicación de los leucocitos es menor de 5 días. Cuando aumenta el número de blastos en médula ósea o en sangre periférica. Cuando aumentan los promielocitos o los blastos en la médula ósea o en sangre periférica. Cuando el número de basófilos, ¿no es cierto?, aumenta considerablemente. Ustedes recordarán que más de 7 es pronóstico desfavorable, 20 ya significa que nuestro paciente ha pasado a la fase acelerada. Cuando existe, digamos, trombocitosis o trombocitopenia, cualquiera de los dos nos puede ser de pronóstico, nos puede estar avisando que estamos cambiando de fase. Cuando hay una evolución citogenética clonal diferente a la del cromosoma Filadelfia. O sea, cuando el cromosoma Filadelfia existe, pero además aparece otra lesión citogenética. Cuando la esplenomegalia aumenta de tamaño, cuando el paciente tiene manifestaciones febriles sin tener una infección y cuando existe dolores óseos generalizados. Todos o cada uno de estos nos tiene que hacer pensar de que estamos cambiando, ¿no es cierto?, la característica de nuestra médula, de nuestra leucemia, y que tenemos que cambiar de esquema terapéutico en estos pacientes, sacarlo del esquema que tenían y pasarlo a otro esquema terapéutico. Para que nosotros tengamos crisis blástica, tenemos que tener por lo menos 30% de blastos en la sangre o en la médula ósea. Y puede ser una leucemia mieloide, como les dije, o una leucemia linfoide. Y a veces observamos los cloromas o tumores extramedulares que pueden ser óseos o extraóseos. Cuando tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de una leucemia mielocítica crónica, tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que puede tratarse de una reacción leucemoide o por malignidad. Cuando nosotros tenemos un infarto, podemos tener por necrosis, podemos tener aumento de los leucocitos, cuando tenemos una infección, cuando tenemos una necrosis de un cáncer, todos ellos nos pueden provocar reacciones leucemoides. Cuando es medicamentosa, siempre pregunten si el paciente está recibiendo corticoides, porque puede llegar a elevar hasta 40.000 los glóbulos blancos, y a veces ser indistinguible de una leucemia mielocítica crónica. Hay que diferenciar la leucemia mielomonocítica, que a veces se puede confundir con la leucemia mielocítica, y que tiene diferentes tipos de tratamiento y diferentes pronósticos. La mielofibrosis va a hacer aparecer elementos inmaduros en la sangre. Estos tres son desórdenes mieloproliferativos que pertenecen junto con la leucemia mielocítica a la misma familia, y la leucemia neutrofílica. ¿Cómo me ayuda, digamos, el laboratorio? Y bueno, cuando queremos hacer algo, que estamos en el centro de atención primaria, pedimos la fosfatasa alcalina leucocitaria y generalmente va a estar aumentada la fosfatasa en las infecciones, en las necrosis, en el tratamiento medicamentoso y en cualquiera de los desórdenes mieloproliferativos. Y va a estar disminuida
en la leucemia mielocítica crónica. Entonces, un test sencillo nos va a sacar de la duda, aparte de hacer una buena anamnesis y un buen examen físico. Además, si hemos hecho todo eso y no llegamos a despejar la duda, lo que tenemos que hacer es un estudio citogenético y buscar la translocación BCR-ABL que nos va a resolver el problema definitivamente. Y esos son los hitos que nosotros tuvimos en el tratamiento de la leucemia mielocítica crónica. En 1865 se usaba el arsénico. Cuando apareció la radioterapia, se descubrieron los rayos X, fue una cosa muy útil porque no teníamos ninguna droga y era muy efectiva y desplazó al arsénico. Para mediados de la década del siglo pasado, nosotros teníamos como primera droga el busulfán. Y acá está un hecho paradójico. Lo que se trataba a principios del siglo pasado con benceno para tratar las leucemias porque no teníamos otra cosa, se demostró a la larga que el benceno no solo no servía para tratar la leucemia, sino que provocaba a otros pacientes leucemia. O sea que el benceno fue usado en cierto momento como tratamiento, ¿no es cierto? Y no es la única área de la medicina donde se usaron cosas que después se demostraron que eran todo lo contrario. La primera droga realmente efectiva fue el busulfán, que todavía se usa en ciertas circunstancias, ¿cierto? Y en ciertos países que no disponen de esto o cuando ha sido refractario al tratamiento con imatinib. El interferón se utiliza para cuando tenemos una gran cantidad de leucocitos, bajar rápidamente, esta es una medicación que actúa rápidamente, baja de 500.000 a 20.000, ¿no es cierto?, en cuestión de días. El interferón era la droga que se usaba antes del 2000, ¿no es cierto?, y era muy efectivo, pero no provocaba remisiones moleculares. Y lo único que curaba a nuestros pacientes era el trasplante halogénico de médula ósea. Esto era el tratamiento hasta acá, era el tratamiento ideal para los pacientes que tenían leucemia mielocítica crónica, que eran jóvenes y que queríamos tratarlo si tenían un dador histocompatible. Desde que apareció el imatinib, logramos respuestas que son similares al trasplante de médula ósea, con desaparición de la translocación BCR-ABL, que es lo que nosotros tenemos que lograr. Ya no buscamos la desaparición del cromosoma Filadelfia, sino que lo que buscamos es la desaparición de la molécula que provoca, digamos, ese problema. Es decir, de la translocación que va a generar la proteína que va a provocar la proliferación. Y esta es la molécula que interfiere, ¿cierto?, con la translocación. O sea, esto es para mostrar realmente lo que provocaba. La hidroxiurea solamente provocaba remisiones hematológicas. Seguía existiendo el cromosoma Filadelfia, seguía existiendo la translocación. El interferón logró ciertas remisiones citogenéticas en el 30% de los casos, en la mejor de las circunstancias, era más tóxico que la hidroxiurea, pero nunca provocó remisiones moleculares. El trasplante de médula ósea es extremadamente tóxico, provoca efectos sobrevidas muy prolongadas y además hace desaparecer las lesiones moleculares. Lo mismo que el imatinib, ¿no es cierto?, que provoca remisiones completas, hematológicas, citogenéticas, en un 70% y en un 30% remisiones moleculares. Y las que cuentan para nosotros como curación es la desaparición molecular de las manifestaciones de enfermedad, ¿cierto? Y ustedes pueden ver acá que la sobrevida con trasplante autólogo, cuando se hace trasplante autólogo, no es mejor que el tratamiento con quimioterapia, que el trasplante de dador histocompatible provoca una sobrevida a largo plazo mejor que ninguna de estas. El busulfán provoca 45 meses de sobrevida, o sea, 4 o 5 años, la hidroxiurea apenas si no mejora, y el único que logró mejorar en la década del 80 fue el interferón. Eso, pero nada comparable a lo que hace el imatinib, ¿no? Que todavía no se llegó a la vida media, digamos, de remisión de sobrevida sin enfermedad. Y esto es la demostración molecular de qué es lo que sucede en la leucemia mielocítica crónica. Este es la proteína BCR-ABL. Y este es el sustrato que va a estimular, ¿no es cierto?, cuando está fosforilado, o sea, cuando recibe una molécula de ATP, va a estar fosforilado y va a activar toda la cadena que produce la proliferación. Entonces, acá
la proteína BCR-ABL, fosforiló con un ATP a substrato, que son otras proteínas que actúan en la cadena de estimulación de proliferación, y va a desencadenar, ¿no es cierto?, el aumento de proliferación. El imatinib lo que hace es esta molécula que se sitúa acá y no deja, ¿no es cierto?, que el substrato se pueda unir, ¿no es cierto?, ni el ATP se pueda unir al BCR-ABL, entonces no puede existir la fosforilación y no puede entonces, por lo tanto, existir la proliferación acelerada. O sea que ustedes ven, es una pequeña molécula que provoca un gran beneficio. Actúa exclusivamente sin lesionar ninguna otra parte de la célula, más que la que es necesaria, ¿no es cierto?, actuar. Esto es lo que se está logrando con muchas otras especialidades, buscando la molécula mágica que inhiba solamente el camino que provoca el desorden clínico, ¿no es cierto?, en nuestros pacientes. Esto fue la primera vez en la historia de la humanidad que se logró detectar una molécula que inhibiera exclusivamente el factor causante del desorden. O sea, es un hito, digamos, en la historia de la humanidad. Y esto es lo que pasa con el trasplante. Si nosotros hacemos un trasplante a un paciente que tiene con crisis blástica, la sobrevida es muy pequeñita. Si lo hacemos en fase acelerada, es mejor, pero nada comparable cuando hacemos el trasplante en la fase crónica. Esto es lo que hacíamos, y algunos centros todavía lo están haciendo, en el convencimiento de que pacientes jóvenes de 20 años que tienen dolor histocompatible deben tratar de curarse definitivamente hasta tanto tengamos la evidencia de que el imatinib es capaz de lograr los mismos resultados, ¿no es cierto?, a largo plazo que el tratamiento con trasplante. Esto es lo que vemos entonces en el trasplante de médula ósea, es mucho mejor en la fase crónica que en las otras fases. Esto era para mostrarles, ¿no es cierto?, cómo el PCR, ¿no es cierto?, es capaz de detectar 1 en 100.000 o 1 en 1.000.000 células que tienen la alteración del BCR-ABL, cosa que los estudios convencionales, ¿no es cierto?, demuestran solamente en un 1 a un 10% de los casos. O sea, es un adelanto enorme. ¿Qué conducta tomamos, ¿no es cierto?, cuando estamos entonces frente a un paciente con leucemia mielocística crónica? Y bueno, si es un paciente de 35 y 40 años y tiene un donante histocompatible, hay mucha gente que prefiere, ¿no es cierto?, hasta tanto existe evidencia de que el imatinib logra lo mismo, hacer un trasplante halogénico. Esto está muy discutido, ¿no es cierto?, y hay problemas éticos para hacer este tratamiento. Sí, en los menores de 20 años. Si es entre 35 y 40 años y no tiene un dador histocompatible, hacemos imatinib, ¿no es cierto?, y con esto logramos las remisiones. Los pacientes de más de 40 años, sin lugar a duda, aunque tengan dadores histocompatibles, entran dentro de este tipo de tratamiento. Imatinib inexorablemente. Y ahora vamos a pasar un ratito a la leucemia linfática crónica, que es la última que nos queda, y vamos a ver que también es un desorden que está caracterizado por proliferación, pero más que nada por acumulación de linfocitos, porque tienen una ventaja, ¿no es cierto?, sobre eso, y el punto, digamos, es que es mucho mayor el compartimiento proliferativo que el compartimiento quiescente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que parecería que se reprodujera más rápido, pero es mucho más lento que los linfocitos normales. Es la más común de todas las leucemias que nosotros vamos a tener en el adulto. Y generalmente existe una disparidad entre lo que es Oriente y Occidente. En Occidente es la más común, es decir, que constituye el 35% de las leucemias. En Japón y en Oriente, en China, Tailandia, todos esos países del sudeste asiático, solamente es en el 2,5% de los casos cada 100.000 habitantes. O sea, tiene una incidencia de 2,5 de todas las leucemias. O sea que ustedes ven que aparte de existir quizás un mecanismo genético, también existe un factor ambiental que tendrá que ver con las comidas, con las sustancias que usan, digamos, en el medio ambiente, con los trabajos, etcétera, que provocan, ¿no es cierto?, esa discordancia entre los que tenemos los países occidentales con los países orientales. Generalmente se observa entre los 55 y 60 años de edad, es el término medio, un poquito más quizás, y a esa edad es el 5,2 por cada 100.000 habitantes. Cuando transcurren los años, en los más viejos, es de 30 cada 100.000 habitantes. O sea que en la medida que envejecemos, tenemos más chances de padecer esta leucemia y siempre predomina en el hombre. La etiología, como todas las leucemias, es desconocida
Y nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, grupos familiares donde un hermano padece la leucemia linfocítica crónica y otro hermano al cabo de unos años aparece la leucemia. No sabemos si es por compartir los mismos riesgos ambientales o por tener factores citogenéticos. La cuestión es que es más frecuente que en toda la población en general. Las manifestaciones, prácticamente como la leucemia mielocítica crónica, los pacientes a veces están asintomáticos y solamente se detecta por casualidad. Presentan poliadenopatía con mucha más frecuencia que las leucemias mielocíticas crónicas y presentan esplenomegalia, eso es importante. Pueden infiltrar todos los órganos y la febrícula y las infecciones son más frecuentes que en la leucemia mielocítica crónica y acompañadas, ¿no es cierto?, de transpiración vespertina profusa, ¿cierto? Infecciones recurrentes por la disminución de la inmunidad celular y de la inmunidad humoral. Y existe una reacción hiperéptica. Estos pacientes, cuando los pican los mosquitos, tienen reacciones que pueden llegar a una reacción anafiláctica y hay que tratarlos inmediatamente. En el laboratorio demostramos linfocitosis persistente. A veces se observa un porcentaje de prolinfocitos que nunca tiene que ser mayor de 20. La anemia normocítica normocrómica. Existe una trombocitopenia, que es un dato importantísimo junto con la anemia para calificar al paciente. Pueden tener, como existe una aberración en la producción de los anticuerpos, puede haber anemia hemolítica autoinmune, puede haber púrpura trombocitopénica, hay un déficit de las gamma globulinas porque existe una paresia de los linfocitos para producir los elementos normales, tanto desde el punto de vista humoral como celular. Puede aparecer una gamapatía monoclonal y la LDH está elevada. El medulograma dice que tiene que haber por lo menos 30% de linfocitos para hacer el diagnóstico de leucemia linfática crónica. Y este es el aspecto que tiene la sangre periférica, completamente diferente de la mielocítica crónica, que era tan florida y que observamos todos los precursores de la hematopoiesis. Acá prácticamente solamente vemos esa monotonía de células mononucleares que son los linfocitos. Y este es el aspecto que ofrece la médula ósea, prácticamente un eritroblasto, un granulocito y todos los demás son linfocitos en diferentes estadios. Existen diferentes variantes de leucemia linfática crónica. La leucemia que a nosotros nos interesa por su frecuencia, que es el 90%, es la leucemia linfática crónica de células B. Ustedes vieron en los protis que les mostré, son células que tienen las mismas características y son indistinguibles de los linfocitos normales. Son linfocitos maduros, pero inmunoincompetentes. Existen otras leucemias que son menos comunes. La tricoleucemia es una leucemia que tiene sus características particulares, que no la vamos a cubrir por cuestiones de tiempo. Como yo les dije, ¿no es cierto?, es necesario a veces distinguirlo de la leucemia, de los linfocitosis espontáneas provocadas por enfermedades que no sean linfoproliferativas, y tenemos todo un panel de antígenos que van a actuar detectando los receptores en membrana de los linfocitos y vamos a hacer la inmunofenotipificación. Entonces lo característico es que exista este CD5 positivo que nos está indicando que siendo de línea B tiene un marcador de línea T, lo cual es una aberración que se provoca en esta célula, y la CD20. Estos dos marcadores son los más importantes que nosotros tenemos para el diagnóstico diferencial de una leucemia linfática crónica con otros tipos de leucemia. Hasta que tuviéramos estos elementos que yo les mostré, estos marcadores, considerábamos que teníamos que tener más de 15.000 linfocitos en sangre periférica. Pero al mejorar, digamos, las técnicas de laboratorio y tener técnicas de biología molecular, nos permitió decir que pacientes que tienen más de 5.000 linfocitos en sangre periférica por 4 semanas que no se deban a otras causas, si tienen el inmunofenotipo que yo les acabo de mostrar, CD5 positivo, CD20 positivo, este paciente podemos catalogarlo como linfocitosis provocada por leucemia. Si no hacemos esos elementos, ningún paciente que tenga menos de 15.000 glóbulos blancos, que sean linfocitos, puede ser diagnosticado como leucemia. O sea, me siguen entonces lo que les quiero decir, ¿no es cierto? Nadie se va a animar si no tiene las técnicas, digamos, de inmunofenotipificación a diagnosticar una leucemia con 5.000 glóbulos blancos, con 5.000
linfocitos. En la médula ósea tenemos que tener linfocitosis de 30% y puede ser normo o hipercelular. Y el fenotipo, ¿no es cierto?, tiene que ser monoclonal, o sea que tiene que tener lo que habíamos dicho. Si no se dispone de fenotipo, tiene que haber 10.000 a 15.000 linfocitos por más de 6 meses. ¿Y cuál es la clasificación que existe para las leucemias linfáticas crónicas que nos va a permitir saber qué sobrevida va a tener este paciente? Y entonces tenemos varias clasificaciones, las más conocidas son la de Ray y la de Binet, como siempre Europa contra Estados Unidos. Y esta es la de Estados Unidos y es la que más o menos seguimos nosotros. El estadio 0 es cuando el paciente tiene linfocitosis que supera los 15.000. Entonces, es una de bajo riesgo, ¿no es cierto? Y lo podemos tratar directamente, pueden vivir 10 años sin hacer ningún tipo de tratamiento. Lo único que tiene este paciente es linfocitosis. Los estadios 1 y 2 se caracterizan por tener linfocitosis en sangre periférica y médula ósea y linfadenopatía, que es el estadio 1. El estadio 2, aparte de la linfadenopatía, tiene hepato y esplenomegalia. Sin tratamiento estos pacientes logran vivir 6 años. Y por esto es que se clasificaba como leucemia crónica, porque sin tratamiento estos pacientes podían sobrevivir un largo tiempo comparado con las leucemias agudas. Los peores casos son los estadios 3, que van con anemia, hemoglobina menos de 11 gramos, y el estadio 4, que va con trombocitopenia menor de 100.000. Por eso es importante tener todos los datos necesarios para poder hacer un diagnóstico de certeza. Generalmente estos pacientes nunca se tratan, ¿no es cierto? Se los deja evolucionar y generalmente se mueren con su leucemia de otra cosa. Estos pacientes, ¿no es cierto?, va a depender de la rapidez con que progresa, del aumento de los linfocitos, que decidamos tratar o no tratar a alguno de estos pacientes, y estos pacientes son los que nunca se dejan de tratar. Se tratan siempre, ¿no es cierto?, para mejorar su calidad de vida, porque de lo contrario se mueren en el término de 2 años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Y bueno, hay linfocitosis reactiva, y esto es lo que ustedes nunca tienen en cuenta cuando hacen el diagnóstico diferencial: la tos convulsa, la mononucleosis infecciosa, la linfocitosis infecciosa, el citomegalovirus, la toxoplasmosis, la tuberculosis, la brucelosis. Todos estos son linfocitosis reactivas que cuando están por alrededor de 5.000 se impone hacer la inmunofenotipificación cuando duran más de 4 semanas. Entonces, los procesos linfoproliferativos que hay que diferenciar de la leucemia linfática crónica son el linfoma no Hodgkin, que ha infiltrado la médula, la macroglobulinemia y el síndrome de Sézary, que es un linfoma cutáneo. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? El tratamiento de estos pacientes, si es en el estadio 1 o 2, ¿no es cierto?, que el paciente tiene simplemente linfocitosis y adenopatía, observación expectante. Si es el paciente que está en estadio 4, yo hago el tratamiento con clorambucilo, ¿no es cierto?, que es el tratamiento más viejo. Si se trata de una persona de edad que tiene 60 años, yo hago tratamiento con clorambucilo y corticoides, ¿cierto? Los corticoides generalmente se emplean cuando hay trombocitopenia inmune o cuando hay anemia hemolítica autoinmune. Y si no, usamos medicamentos más recientes como la Fludara o combinaciones de varios medicamentos, de varios citostáticos en el esquema CHOP, que van a provocar, ¿no es cierto?, las remisiones completas en un mayor número que en los pacientes con clorambucilo. Pero la sobrevida probablemente sea del mismo nivel que el clorambucilo. O sea, estos son estudios que se están realizando comparando clorambucilo con corticoides y Fludara con algunos de los sustancias alquilantes. Siempre hay que recordar hacer tratamiento de apoyo y la esplenectomía o irradiación del vaso cuando existe, digamos, un problema en el cual nosotros estamos convencidos de que la esplenomegalia que tiene el paciente está provocando el desorden inmune o está provocando un atrapamiento excesivo de plaquetas y de glóbulos blancos. Entonces, para sintetizar, el estadio A, que es el estadio que tenemos la linfocitosis con los ganglios, no está demostrado que mejore la sobrevida. En el estadio, ¿no es cierto?, en el que tenemos hepato y esplenomegalia,
el clorambucilo puede ser usado en los pacientes de edad. Y en el estadio C o en el estadio E, nosotros vamos a dar fludarabina asociado con ciclofosfamida o con mitosantrona, o si se trata de una persona joven. Y una de las cosas que estamos usando muy recientemente, y este es otro de los adelantos de la biología molecular, son los anticuerpos monoclonales. Ustedes recordarán que Kohler y Milstein recibieron el premio Nobel allá por la década del 70 por haber logrado producir un hibridoma que es capaz de producir exactamente la molécula que nosotros queremos en gran cantidad. Antes nosotros teníamos que inmunizar ratones, conejos, y obteníamos un grupo muy amplio de anticuerpos que no eran monoclonales, que eran policlonales y que realmente actuaban sobre varias células. Lo que logró Milstein y Kohler era agarrar células de mieloma, que son células inmortales, inyectárselas, ¿no es cierto?, a un ratoncito que con un anticuerpo, entonces se producían linfocitos con células de mieloma que tenían anticuerpos para lo que yo le había inyectado exclusivamente, entonces producía células B que iban a ser las células que producían el anticuerpo, pero si la dejábamos así, esas cantidades de anticuerpos que se producían eran minúsculas, entonces asociadas a las células de mieloma, la inmortalizábamos porque esas células se morían, se inmortalizaba la célula y entonces lográbamos que la célula que producíamos, que era un hibridoma, se inmortalizara y a la vez produjera el anticuerpo que nosotros queríamos. Y entonces no teníamos que estar pinchando conejos ni teníamos que estar pinchando ratas, lo producíamos en nuestro laboratorio, en medios de cultivo, en masa, una gran cantidad de anticuerpos monoclonales, y estos son los anticuerpos monoclonales que hoy usamos con gran frecuencia en el tratamiento de la leucemia linfática crónica, en el tratamiento de los linfomas, en el tratamiento de las anemias hemolíticas y púrpuras trombocitopénicas que fracasan, en el tratamiento de la artritis reumatoidea, en un espectro muy amplio de enfermedades que antes no teníamos la posibilidad de hacer ese tratamiento. Gracias a nuestro argentino que fue expulsado en la época de la década del 70, se fue a Inglaterra, ahí produjo ese hibridoma que Inglaterra no lo quiso patentar y se perdió centenares de millones de euros, porque realmente esto hoy en el mundo entero, ¿no es cierto?, un solo laboratorio ya produjo 60.000 millones de dólares en producir esta molécula. O sea que a veces la falta de visión de un grupo de investigadores impide, ¿no es cierto?, el enriquecimiento de un grupo de investigación. Bueno, acá terminamos, ¿no es cierto?, y si quieren algunas preguntas para hacer, saber a qué tipo pertenece la célula. Entonces yo tengo antígenos en nuestra membrana, ¿no es cierto?, que trato de identificarlos con anticuerpos. Esos antígenos nosotros los estoy identificando con determinados anticuerpos. Entonces uso un panel de anticuerpos para lo que yo quiero investigar. Hay más de 500 anticuerpos que yo utilizo para fenotipificar, que es carísimo, entonces elijo los anticuerpos que yo creo que son necesarios para cada tipo de patología.